Capítulo séptimo. Aprendiz de yogi. Cuando pasadas las vacaciones vuelvo a la escuela, hay muchos nuevos compañeros a los que nos es grato y divertido llevar por todos los salones, corredores y vericuetos del plantel, jugándoles con aire de superioridad una y mil bromas. Entre los novatos hay un sonorense de nombre Rubén Morales y 3 chiapanecos, Ezequiel Betanzos, Luciano Farrera y Miguel Burguete, que andan siempre juntos y refuerzan con su marimba la de Carlos Cuartero, haciendo un conjunto mucho mejor que el del año anterior. Fernando Olvera, que no perdía función de ópera, zarzuela de género grande u opereta, Samuel Espinosa y yo formábamos un terceto que en los diarios viajes del tranvía silbaba, cantaba o discutía sobre la música y los artistas que veíamos actuar, pues cuanto tiempo libre teníamos lo dedicábamos al teatro. Conmigo y los muchachos de Chiapas se formó un grupo que cantaba las oberturas de música clásica que ellos tocaban en la marimba. Nos designaron prácticas de agricultura en los campos con parcelas adyacentes, y ahí, entre azadón, pala, rastrillo y tijeras de podar, fluían las melodías de Poeta y Campesino, Zampa, Caballería Ligera y otras. Carlos Cuartero, nuestro jefe en la marimba y en el trabajo de campo, dirigía con benévola sonrisa de mascarita japonesa aquel grupo verdaderamente fraternal. Había otro grupo literario y a la vez picaresco, formado por Rubén Morales, Juan Porras, Felipe de la Garza y yo, que cantaba, silbaba y se divertía con los cuplets de María Conesa y otras tiples de moda, y repetía los chistes de Leopoldo Beristain. Pero yo buscaba la amistad de Rubén porque admiraba en él la naturalidad con que hablaba el inglés, pues entonces todo lo proveniente de los Estados Unidos me atraía. Rubén Morales aclaraba cuantas incógnitas había en mi mente sobre el país de donde procedía mi abuelo rico. Rubén había vivido en California, vestía muy bien y tenía dinero. Nunca sospechaba yo que mis conocimientos musicales, histriónicos y literarios estaban en gestación, pues ya no era solo afición por la música y el arte teatral en todas sus manifestaciones, sino verdadera pasión la mía, y estoy seguro de que no eran mis compañeros los que iniciaban la distracción artística, sino yo quien provocaba el tema y los divertía personificando a los artistas sin temer el ridículo, deseosos solamente de divertir, imitar y crear, por ese algo que en superabundancia estaba almacenado en mi persona. El continuar de externo no dejaba de ser una irregularidad peligrosa, pues a los 17 años, con un temperamento tan sensitivo a lo artístico, buscaba, a pesar de la obligación que mis estudios me imponían, los medios posibles para informarme de lo que estaba de moda en París y Madrid, así en música como en poesía y teatro. Esta inclinación la satisfacía leyendo cuanta revista europea o periódico podía encontrar. Don Pepe Romero, en su café, vivía horas muy largas que dedicaba a leer. Estaba suscrito a numerosas revistas francesas, españolas y mexicanas que yo me leía siempre. Todo caía en manos de jóvenes como yo, despreocupados. ¿O era que el momento revolucionario que vivíamos nos daba un ambiente en el que las preocupaciones eran mayores en política que en moral? No sé. El caso es que nunca supe los límites de lo que debía y lo que no debía leer, y la única persona que velaba por mi moral, hasta donde mi levantisco carácter lo permitía, era mi madre, y ella estaba en ajetreos domésticos mientras yo leía solo en mi cuarto, y bastaba que me viera leyendo para convencerse de que mi tiempo no estaba perdido. No sé cómo no caí en todas las maldades que aquel horizonte sin límites me mostraba. Era que mi contacto con los muchachos de los barrios bajos, en las escuelas primarias, de quienes tenía que defenderme y de quienes había aprendido lo que era el sexo, ¿me había inmunizado contra los atractivos del pecado carnal? Lo ignoro. Lo cierto es que llegué entero, sano y limpio de cuerpo a una edad en que la mayor parte de los muchachos estaban sufriendo de enfermedades venéreas y tenían necesidad, como ellos decían, de ir en busca de mujeres. Otra circunstancia me ayudó a preservarme de lo que otros hacían, la falta de dinero. Pero ahora comprendo que el factor principal y más poderoso
era la oración de mi madre, que sin duda hizo todo lo divino y humanamente posible por cuidar de mí. No solamente hay en la ley de Dios el mandamiento que dice no fornicarás, sino que son 10, aparte los de la Santa Iglesia, y de los 10 había transgredido varios en forma contumaz. Quizá lo que la oración de mi madre lograba era solamente detener el justo castigo que por ello merecía, pues gocé de salud, y la paciencia divina esperó a que investigara yo dónde estaba la verdad, para devolverme el goce de la paz que había perdido. Yo no era feliz como cuando niño, ni como ahora que escribo esto en una celda franciscana. Una constante inquietud, una inconformidad a la par que desconfianza de todos y de todo, se adueñó de mí. El presenciar el constante sacrificio de mi madre sin ofrecerle un buen regalo o un buen paseo, recibir y recibir de ella todo, hasta lo que los muchachos ricos poseían, me hacía posponer todo posible deseo de obsequiar a otra mujer, aunque pudiera ser mi novia. Ello me parecía ingratitud o traición cuando mi imaginación volaba por esos terrenos. No, me decía, primero es recompensar a mi madre, hacerla feliz, muy feliz, y después habrá tiempo para otras mujeres. Cuando noté que Matilde, la hija de Pasecita, me miraba como me había visto Catalina allá en la escuela de San Gabriel, y que estudiando el dúo que íbamos a cantar, me apretaba más que yo a ella la mano en el corte de nota aguda que teníamos que dar, puse en mi interior un dique que me permitió ser indiferente y evitar un noviazgo que pudo haber sido el primero. El día de la fiesta en que después de muchos ensayos me convencí de que yo no podía dar el si bemol agudo, pues tuve que dejar a Matilde que ella sola lo diera, sentí mi primera humillación artística y me propuse nunca volver a cantar partes de ópera para las que no tenía voz. Las conferencias de teosofía del señor López Fuentes me intrigaron muchísimo, y pensé que un hombre de mi inteligencia y capacidades y aficiones a lo espiritual verdaderamente había nacido para lograr las alturas de la perfección yogi. Las conferencias se reducían a charlas expositivas de la flamante doctrina, que según él salvaría a la humanidad, pues era la piedra angular de las religiones futuras. En la India misteriosa vivía el nuevo Mesías, que habría de iluminar todos los misterios con su mensaje definitivo. Se llamaba Krishnamurti y estaba siendo preparado meticulosamente por una mujer de grandes virtudes, una mística, especie de nueva Virgen María, pero más humana, por supuesto, pues habiendo pasado por todas las experiencias de la carne, horrorizada de la bajeza sensual, se había divorciado de su marido, pastor protestante, para fundar la teosofía, adaptación para el mundo cristiano del budismo y del brahmanismo, pues Krishnamurti era ni más ni menos la reencarnación de un espíritu sublime que en múltiples vidas anteriores había sido Brahma, Buda y Cristo. Si los espíritas no hubiésemos sido iniciados en la maravillosa revelación de la transmigración de las almas, no hubiéramos comprendido esta metamorfosis del ser que había logrado evadir el fardo del karma y llegar a las alturas del nirvana como pocos maestros del Oriente. Nosotros, pobres hombres del Occidente y la humanidad en general, nos debatíamos en innumerables reencarnaciones que nuestros actos, y en especial el sensualismo carnal, provocaban engrosando así el karma y, oh dolor, cuántos de nosotros, habiendo logrado la categoría de hombres sabios y notables, volvíamos por algún vicio o falta carnal a la animalidad. De ahí que debíamos ser caritativos con los animales, sobre todo con los perros, monos y otros que muestran características del hombre inteligente, pues era probable que en la cotorrita de la cocina o en el perro fiel que tanto nos ama, estuviesen reencarnados nuestra madre o nuestro propio padre, o algún pariente en la vaca, o un malhechor en el cerdo. Además había que tener muy presente que como Dios es todo y todo es Dios, no era debido matar animales ni comerlos. Deberíamos alimentarnos solo con vegetales, los menos posibles, y aún era preferible no comer nada sino vivir en diaria meditación, y para concentrarse hacer ejercicios respiratorios, ya que la atmósfera contiene más alimento que la tierra, y después de esos ejercicios, que para la mejor comprensión de todos hizo el señor López Fuentes hinchando el tórax,
levantando horizontalmente los brazos y expirando por la nariz, para luego expirar por la boca al bajar los brazos diciendo Aum, palabra mágica de origen sánscrito. Después, como digo, de docenas de tales ejercicios, empezando por 9, número cabalístico, debía uno sentarse en el suelo, a la turca, con el tórax desnudo, para verse el ombligo, fuente de la vida física, y en tal postura, colocadas una mano sobre la otra, palma arriba como en las efigies de Buda, erguirse más y más conforme aumentara la sensación de que el cuerpo astral abandonaba el físico, pues tenemos dos cuerpos que los espíritas designamos carnal y periespíritu. Así se aligera el vuelo del alma en su cuerpo astral por las altas regiones, desasida ya del cuerpo físico que permanece en el mundo sostenido por el principio vital. Era necesario domar a nuestro estorboso cuerpo animal para, como el perfecto yogi, emigrar y emigrar continuamente hasta conocer el nirvana, y en él la muerte y aniquilamiento de toda pasión y de todo deseo de existir como individuo, para confundirse en la eterna sustancia divina de donde procedemos. Tras la plática, que nos mantenía interesadísimos, el señor López Fuentes nombraba los libros que debíamos adquirir para profundizar en aquella deslumbrante doctrina. Aún los más sinceros espíritas como Pasecita y sus hijas empezaron a ver con menosprecio las sesiones de comunicación de seres. Yo me llené de entusiasmo por adoptar aquella religión que en breve sería la de todos los pueblos del mundo. El señor López Fuentes se puso de moda en Peña y Peña, y yo, con mi caudal de informaciones que me propuse aumentar con el objeto de llegar a ser buen yogi, quise empezar por las respiraciones y el Aum. ¿Qué hartazgo de principio vital me iba yo a dar para no comer? Claro que no se podía lograr esto de inmediato, sino gradualmente. Después de todo, era una simple gimnasia respiratoria como la que hacíamos en la escuela. En vez de levantarme temprano para hacer los ejercicios, iría como de costumbre al gimnasio y allí, en un rincón, haría mis respiraciones. Así lo hice, pero no mucho tiempo, pues al oír mis compañeros el poderoso Aum, volvían alarmados la cabeza para preguntar qué me pasaba. Fernando Olvera me sorprendió al decirme que todos en su casa conocían el espiritismo y la teosofía, pues su mamá, paralítica desde hacía muchos años, había dejado de consultar con médicos y su única esperanza eran las curaciones fluídicas. Era indudable que el mundo se transformaba para inundarse de luz. Samuel Espinosa y sus hermanas, Fernando Olvera y su familia, Felipita y el Güero, Pasecita y los suyos, y hasta hombres de gran influjo en el gobierno como el señor Beltrán, el señor Dos Amantes, y aún el propio presidente Madero y su familia, con muchos de su gabinete, habían dejado la Iglesia Católica para encontrar la luz en las nuevas religiones. Pertenecíamos, pues, a los emancipados, a los librepensadores, a los verdaderos liberales de que tanto me habían hablado mis maestros, empezando por la Enríquez, y ahora las Espinosa y Pasecita, y la radical Belén de Zárraga. ¡Qué generación de mujeres valientes y de hombres de vanguardia! Y aún me faltaba conocer y tratar a otros más famosos. Hubo en la casa de la doctora Matilde Montoya una fiesta a la que asistieron doña Belén de Zárraga, la doctora Ursúa y otras señoras notables, y en la cual Matilde y yo cantamos nuevamente el dúo. Esa misma noche habría enfrente, en el Panteón de San Fernando, una tenida blanca de los masones para conmemorar la muerte de Benito Juárez. Y doña Belén de Zárraga, que acababa de ser condecorada por el gobierno en recompensa de sus escandalosas conferencias anticatólicas, sería invitada de honor a la ceremonia, con la señora presidenta doña Sara Pérez de Madero y otras damas. Ya por la mañana había tenido lugar fuera del panteón la ceremonia anual, con discursos, bandas y escuelas. Pero lo de la noche iba a ser extraoficial y muy privado, dada la discreción de las ceremonias masónicas. La tenida blanca sería a manera de una misa pontifical, con ornamentos y ciriales, incensarios y acólitos. Yo había oído hablar de la masonería con reverencia y hasta con temor. Ser masón era algo delicado y no cualquiera podía hacerlo. Solo los generales de la época de don Porfirio,
Don Porfirio mismo y la mayoría de sus ministros y diplomáticos eran masones. Se decía que ahora el presidente Madero y la mayor parte, si no la totalidad de su gabinete, pertenecían a la masonería. Aquella noche estaría en San Fernando la plana mayor. Mi madre, sonriente y sencilla como siempre, le dijo a Pasecita que nos retiraríamos por no entender de esas cosas y porque yo tenía que madrugar para ir a la escuela. Pero Pasecita le dijo: yo creo, Virginita, que a nuestro hijo, pues yo era su hijo espiritual, le conviene ilustrarse en estas cosas. La francmasonería es el carro triunfal de los hombres que desean ser grandes, y hay que conectarse con esa fuerza poderosa que rige al mundo. Acompañemos a las doctoras Montoya y Ursúa y a esta gran mujer, doña Belén de Zárraga, gloria de España. Fuimos con todo a ver la tenida blanca. Cuando llegamos, mucha gente ocupaba las galerías del panteón, que estaba a oscuras, y todos hablaban en voz baja. Había unas cuantas filas de sillas frente al sepulcro de Juárez y una mesa con 2 taburetes cubiertos con tela, que eran como el estrado que ocuparía el presidente. Sobre la mesa, unos libros, tintero, pluma y un martillo de madera. 4 grandes pebeteros en los que ardía alcohol habían sido colocados en los ángulos del catafalco de mármol que está en una especie de templo grecorromano, sobre el cual se ve la escultura que representa a la patria en forma de mujer que llora y sobre cuyas rodillas yace el cadáver de Juárez. Todo daba al ambiente un tono de artístico funeral. Muchas coronas de flores de porcelana y naturales adornaban el catafalco, ante el cual montaban guardia unos hombres con bandas cruzadas sobre el pecho. Como hay poca luz, apenas se distinguen las caras, pero la del señor Beltrán me es tan conocida que la reconozco inmediatamente. Está él con los brazos cruzados, pensativo, en postura solemne, luciendo un delantal de seda blanca con símbolos bordados. Le doy un ligero codazo a mi madre diciéndole quién está allí, y ella, con los ojos cerrados como para no ver, responde: Ave María Purísima. Como hay pocas mujeres, no tardamos en descubrir a la Felipa y a 2 señoras más que forman un grupo a la izquierda del catafalco y llevan estrellas plateadas sobre el pecho. Cuando descubrimos a la Felipa, lógicamente buscamos a su güero, pero no está. Al poco rato se oye ruido de gente que llega y nos ponemos de pie. Por la reja que da al jardín acaba de entrar el presidente con sus acompañantes. No viene ninguna dama. Se hace un silencio solemne y cada quien ocupa su lugar, sin tomar nadie asiento. 2 hombres, uno de tipo indio y el otro rubio, se acercan al presidente y sus acompañantes llevando estuches en las manos. El rubio es el güero. Va muy peinado, la cara lustrosa, luciendo su banda. Abren los estuches y sacan de ellos los delantales blancos que van atando a la cintura de los principales, comenzando por Madero, y luego las bandas con números, símbolos bordados de hilo de oro y flecos, como los estandartes de las cofradías católicas. Ya que están todos sin sombrero y ataviados, a 2 les ponen unos como gorros y les entregan pliegos. Don Francisco Madero da 3 martillazos en la mesa. El silencio es verdaderamente sepulcral. Los de los gorros desaparecen en la oscuridad del jardín. Pasa un tiempo largo y se oye una voz lejana. No se entiende nada. Es como una lista de nombres dichos rápidamente. Los 2 invitados que están junto a Madero van a los taburetes y golpean en ellos con los martillos de madera. Todos toman asiento y empieza una especie de programa literario con poesías e invocaciones al túmulo de Juárez. Minutos después la ceremonia se pone aburrida, pues se repite y se repite lo mismo. Después viene una comisión que sale del templo y se acerca al presidente. Le invitan, con 3 personajes más, a entrar. No miro lo que hacen junto al sepulcro, pues las columnas me lo impiden. Pero cuando sale el presidente con los 3 compañeros, veo que uno de ellos es de los americanos traficantes en el parque que vende el señor Beltrán. Mi madre me da un codazo para que mire yo al hombre. Con un movimiento de cabeza, indico que ya le vi.
Todos se quitan las insignias y las devuelven. Se rompe el silencio. Entregan sombreros y bastones a los caballeros y el grupo de damas se acerca a saludar al presidente. Es entonces cuando mi madre me dice que volvamos a casa, pero Belén de Zárraga ya está hablando con Madero y Pasecita y la doctora Montoya nos llevan frente a él. Yo nunca había pensado hablar con Madero, pero me presenta con él la de Zárraga. Me turbo y tiemblo un poco, pero Madero es jovial y sencillo y además, cuando estoy junto a él, lo veo tan chaparrito que mi confianza crece. Sonríe, sonríe siempre, bondadoso, repitiendo, tanto gusto, tanto gusto. Confieso que a la salida del panteón me sentía orgulloso. Una mañana al volver de la escuela encuentro en la sala de la casa al señor Andrade y al marido de la Felipa. Discuten algo acaloradamente y esperan que venga don Jesús, por quien preguntan, para luego informarse si ha traído a la casa algún bulto grande, y si lo han visto unos americanos. Yo no sé quién viene ni quién va, pero ingenuamente salgo al barandal de la escalera y le pregunto a mi mamá si ha venido don Jesús con unos americanos. Mi madre, que trajina abajo en la cocina, sale y me hace seña de que espere, que ya sube. Al llegar junto a mí me toma fuertemente del brazo, cierra la puerta detrás de ella y encarándose con los dos hombres les dice: «Este joven es mi hijo y no tiene que ver nada con don Jesús, que solo es huésped de esta casa. Cualquier asunto que haya entre ustedes no es mío ni de mi hijo». En ello estábamos cuando oímos que alguien subía. Sin llamar a la puerta entra don Jesús con 3 americanos, uno con sombrero y botas a la tejana y otros con traje ordinario. Sonriente el señor Andrade les tiende la mano y lo propio hace el güero. Don Jesús permanece en la puerta y observa contrariado la escena. Nos acercamos a él para preguntarle quiénes son los extraños visitantes, y nos informa que son ingenieros que desean tratar a solas un negocio con el señor Andrade. Mi madre me lleva del brazo y me hace bajar la escalera antes que ella. La figura de don Jesús se dibuja en los vidrios de la puerta. Ahora interrogo a mi madre sobre lo que ocurre. Tarda en contestar, pero me dice: «No se lo digas a nadie, pero va a haber otra revolución. Ya el viejo Andrade anda comprando y vendiendo parque. Esos gringos lo pasan en su equipaje con visa diplomática por las fronteras de Laredo y Ciudad Juárez. Pero esta es la última vez que permito que don Jesús los traiga a la casa. Este es ya su 3er viaje, aunque dice que nada le han pagado y tú y yo corremos peligro mientras todos ellos ganan dinero». ¿Una nueva revolución? ¿Contra quién? Todo el país había votado por Madero, que ya era presidente, a no ser que los desprestigiados porfiristas tramasen la reconquista. «Ya les gustó el negocio de la revolución», comenta mi mamá, «y esto pinta mal». Almorzamos en silencio. Los misteriosos visitantes tardaron mucho en bajar, pero cuando al fin se marchan y tras ellos Andrade y el güero, nos dice don Jesús: «Ahora sí, creo que ya me voy para Sayula». «¿A poner el hotel?», pregunta mi madre. «Sí», afirma. Mi madre lo encomienda a Dios y a la Virgen y yo me encamino a la escuela. En el trayecto voy cavilando. Otra revolución. Llega el año de 1913. Los 2 anteriores habían sido tempestad de controversias y gestaciones políticas en un clima de libertinaje de prensa y de costumbres nunca visto. El respeto se perdió y floreció la burla. Todos se reían, los unos de los otros, en el gobierno. Se necesitaba una mano enérgica que viniera a enderezar las cosas. Muchos porfiristas ya estaban otra vez en buenos puestos y la inconformidad de los derrotados por los cínicos y hábiles pancistas predisponía a una nueva lucha armada, mientras que bajo la libertad absoluta que el idealismo del presidente Madero concedía porfiadamente a todos, la condición humana y la ambición tejían con el fácil negocio de la importación de parque y armas
la red que iba a envolver al país en la serie de trágicas revoluciones que tuvo que sufrir por muchos años. Nadie conocía realmente la guerra fratricida, y como tan fácilmente se había encumbrado Madero, se creía que con la misma facilidad podía erigirse otro y otro régimen, y así se hizo. ¿Pero a qué precio? Un domingo por la mañana oímos tiros lejanos y pasaron corriendo a caballo unos soldados. El instinto nos decía que algo peligroso venía en dirección del Palacio Nacional, cuyas puertas se cerraron rápidamente, y la gente corrió a esconderse donde pudo. Mi madre había ido temprano a misa y al volver había oído decir a unos panaderos en el café de don Pepe que por la penitenciaría estaba organizándose un ataque al palacio y que Félix Díaz y don Bernardo Reyes, en quienes se había colocado la esperanza política de la reacción antimaderista, habían tomado el mando del nuevo movimiento. Como a las 10 de la mañana, atraídos por el ruido, salimos a los balcones y oímos que gritaban como a 3 calles de distancia. Mi madre, Carlota y yo vimos una masa oscura de gente del pueblo y militares bien vestidos que a caballo y a pie avanzaban con paso firme y confiado hacia el Palacio Nacional. Pronto estuvieron a corta distancia y pudimos distinguir las facciones de las 2 figuras centrales en la fila de a caballo. Don Bernardo Reyes a la derecha, con su barba gris y su rostro levantado en altivo gesto napoleónico, y el coronel Félix Díaz del lado izquierdo, con cara muy pálida, preocupado, como si presintiera el enorme peligro en que avanzaban. Su bigote negro, caído, y sus labios delgados hacían aparecer más anchas sus mejillas, que recordaban un poco a las de don Porfirio. Los hombres de a pie, todos con pistola en mano, gritaban de cuando en cuando: «¡Viva Bernardo Reyes! ¡Viva Félix Díaz!», para ser coreados por un corto «¡Viva!» de sus seguidores. Llegaron frente a la puerta del Museo Nacional, donde hicieron un pequeño alto, esperando tal vez que de la Secretaría de Guerra saliera alguna intimación o resistencia. Momentos de incertidumbre. Don Bernardo Reyes, con los de su lado, inició el avance presentando un fondo, como en parada, de 8 a 10 personas. Félix Díaz lo siguió con los suyos. Cuando pasaron frente a nosotros iban en fila cerrada que ocupaba la calle de lado a lado. Siguieron hasta llegar a la esquina del Nivel, así llamada por haber en ella un monumento a Enrico Martínez que marcaba en su base el nivel de las aguas del lago en otros tiempos, y por haber en el lugar una cantina denominada El Nivel. Lo que parecía una manifestación o desfile, más que un organizado ataque al palacio, dio vuelta a dicha esquina para entrar en la plaza, y no bien lo hubo hecho, cuando la azotea del Palacio Nacional, que era entonces solamente de 2 pisos, se erizó de fusiles y empezaron las descargas cerradas sobre los de abajo, que abriéndose en 2 alas y tratando de guarnecerse en puertas y postes, contestaban el fuego. Nunca habíamos oído el ruido de miles de fusiles disparando a la vez, y naturalmente nos refugiamos en el interior de la casa, llevados por el pánico natural del momento. Se oían silbar las balas y los impactos de sonido seco en las paredes de nuestra casa. Mi madre, con gran presencia de ánimo, nos tomó de las manos a Carlota y a mí, y nos hizo bajar y refugiarnos bajo el descanso de una escalera de piedra que había al fondo. Allí esperamos que pasara el tiroteo, que no duró arriba de media hora. Después de largo silencio empezamos a oír voces y carreras en la calle. Don Pepe Romero y los mozos del café, con 2 o 3 clientes que estaban desayunando cuando el tiroteo empezó, las muchachas de la escuela con su maestra y criadas, y un par de señoritas Espinosa de los Monteros, dueñas de un estanquillo llamado El Paje, nos encontramos fraternalmente reunidos en el patio y empezó el comentario. El primero en salir a la calle fue Dionisio, un mozo del café. Volvió para decirnos que todo había pasado y que los muertos y heridos necesitaban atención. El cadáver de don Bernardo Reyes estaba en la esquina, junto a unos caballos. Ahí lo habían colocado provisionalmente. La plaza era un gran escenario de silencio y de muerte. Félix Díaz y los que habían logrado escapar del tiroteo, con mucha gente que se les unió en el camino y algunos soldados, estaban fortificándose en la ciudadela. El problema no era de fácil solución.
El presidente Madero venía en aquellos momentos por las calles de Plateros y al poco rato entró en Palacio escoltado por un grupo de valientes cadetes del colegio militar y por otro no muy numeroso de civiles que lo vitoreaban. Deberíamos protegernos otra vez en la casa y dejar a los muertos. Los heridos estaban siendo atendidos. Unos oficiales nos impiden curiosear frente al arzobispado y nos advierten que pronto se reanudará el fuego. No sabemos quiénes ni cómo han dejado sin zapatos a todos los cadáveres. A algunos les han quitado parte de las ropas. 2 soldados custodian el cuerpo de don Bernardo Reyes y los oficiales nos amenazan. Mi madre desde la puerta no cesa de gritar que vuelva a la casa. Somos pocas las familias que vivimos en esa cuadra. Todos son edificios del gobierno. Un capitán viene al café a tomar un fosforito, café con coñac, y nos dice que es mejor que huyamos de allí, pues vamos a quedar encuartelados 2 cuadras en torno del palacio y no se sabe si en la defensa tengan que ocupar las casas. De pronto mi madre decide hacer bultos con lo más necesario y trasladarnos a alguna casa de amigos. Mientras se ocupa en ello con Carlota, yo, en el teléfono del café, llamo desesperadamente hasta comunicarme con Pasecita en su casa de Peña y Peña. Me contesta su hijo Gustavo. Sí, ellos tendrán mucho gusto en alojarnos hasta que pase la bola. 2 de las colegialas se fueron en un coche. Es un éxodo rápido. El pobre de don Pepe Romero no sabe qué partido tomar. Manda a Dionisio por más informes. Ya son las 4 de la tarde y no hemos almorzado. Los bultos son muy grandes. No podríamos llegar con ellos tan lejos sin ser robados en el camino. No hay policía, y para huir es mejor llevar solo un maletín de mano o una canasta que no despierte codicia. Se deshacen los bultos y cuando estamos en eso, vuelve Dionisio para decirnos que no podemos salir. Han empezado a caer granadas y balas que tiran desde la ciudadela hacia Palacio. ¿No oyen? Escuchamos atentos. Los disparos de las ametralladoras y fusiles y un cañonazo de cuando en cuando nos indican que ha empezado el ataque. Mi madre, con entereza, propone que hagamos un refugio bajo la escalera y encendamos un brasero para cocinar. Son las 6 de la tarde y nadie ha comido. Don Pepe Romero nos brinda lo que hay en su café, pan, chocolate y bastante leche. Con otras cosas que tenemos se prepara la cena. La profesora con sus alumnas y 2 señoritas deciden después de comer subir a dormir a sus habitaciones. Nosotros de vez en cuando subimos a las nuestras para atisbar por los balcones lo que pasa en la calle. Todo está desierto, y como los disparos de la ciudadela y los que contestan de Palacio son cada vez menos frecuentes, nos dormimos creyendo que todo concluiría al día siguiente. Pero como a las 12 de la noche oímos que llegan soldados y más soldados para acampar en las calles que rodean a Palacio. Ya no podemos dormir y apenas albea la madrugada cuando unas tremendas explosiones de granadas que han caído en las azoteas y en la fachada de Palacio nos hacen huir de la cama a nuestro improvisado refugio. El fuego es intenso todo ese día. Han salido periódicos que los soldados y oficiales traen al café, donde ya se han agotado los cigarrillos, el pan y la leche. Leemos la reseña de lo que habíamos presenciado el día anterior y la consoladora noticia de que se logrará un convenio para que de noche cese el fuego y la gente pueda proveerse de lo necesario y descansar. Nos hemos comunicado con los de Peña y Peña. Continúan esperándonos y desean que vayamos en cuanto podamos salir. Tal vez de noche podamos escapar. Esa tarde cae frente al zaguán de la casa una granada cuya explosión nos avienta unos contra otros en el refugio, donde hemos encontrado relativo acomodo, y los balines que pasan por debajo del portón, con pedazos de piedra y ladrillo, vienen a estrellarse frente a nosotros. Una nube de polvo oscurece el sol y empieza el pánico. Las colegialas y la profesora bajan dando alaridos y no vuelven a sus habitaciones. Nosotros, con las aterrorizadas señoritas Espinosa, ponemos colchones formando una pared por si hubiese otra explosión. Y de hecho hay otras, no tan cercanas como la anterior, pero lo suficiente para que los caballos den coces en el zaguán y los soldados invadan el café, donde han hecho su refugio no muy de fiar, pues las paredes de la calle tienen 2 vitrinas cubiertas con tablas.
Empiezan los rezos. No hay remedio. Hay que rezar y rezar de verdad. No solo por nosotros, sino por toda la ciudad convertida en campo de batalla. Y batalla sin término visible, pues los de una y otra parte cuentan con los pertrechos de guerra y víveres, que pueden alargar muchos días la guerra. Ahora sí, la teosofía y el espiritismo y mis actitudes de joven orgulloso, de inteligencia levantisca y alardes de liberal y librepensador, se esfuman frente a la muerte, frente al hambre y a la vergüenza de ser un escondido miedoso que temblando hace irrupciones en las habitaciones del piso alto, para bajar la escalera casi rodando cuando una granada explota en las cercanías. Ahora sí, yo pecador, me confieso a Dios Todopoderoso, a la bienaventurada Virgen María. Lo único que nos daba verdadero consuelo era volver a ser católicos. Mi madre, con todos, empezó una novena. Cada quien invocaba al santo o santos de su preferencia. Yo me rendí una vez más al Sagrado Corazón de Jesús, porque las Espinosa de los Monteros bajaron una imagen que tenía horas enteras frente a mí. Habíamos hecho 2 intentonas de salir de noche. La primera, al llegar a la esquina con los bultos bajo el brazo, nos detuvo un centinela que, cortando cartucho, nos gritó: «¿Quién vive?». Podía haber disparado, pues íbamos lentamente contra el muro. Yo tuve ánimo para responder: «Somos vecinos, gente que vive en el número 8». Se acercó amenazante y cuando vio a 2 mujeres y un muchacho dijo: «Vuélvanse a su casa porque hasta mañana no hay paso. Esta zona está acuartelada. Hay que obtener permiso del coronel». 2 días después quisimos salir nuevamente. Traté de localizar al coronel para obtener el permiso de pasar la línea, pero estaba en el cuartel de zapadores y había que andar varias cuadras al descubierto, y ya se había dado el caso de que de la ciudadela dispararan a pesar de la promesa de no hacerlo, y cuando menos se esperaba, alguna bala de Mauser, de las que los soldados llamaban tiros de bruja, hería o mataba a los transeúntes. No me permitió mi madre que buscara al coronel y decidimos esperar a que pasara por nuestra calle, pero nunca vino. Pasaban los días entre disparos continuos de ametralladoras y cañones. En muchos barrios de México la gente se había acostumbrado a aquello y había secciones casi salvas, pero como el asedio era contra el Palacio Nacional, nosotros nunca descansábamos con los tiros de parábola. Los alimentos escasearon alarmantemente y sobrevivimos gracias a un costal de maíz que trajo Dionisio el tercer día y a otro de azúcar. Las mujeres se ingeniaban para hacer lo que buenamente se podía. Nunca nos faltó agua, aunque nos aconsejaron proveernos de ella en previsión de que la cortaran en esa zona de enemigos. Estoy seguro de que en ninguna parte de México se sufrió más durante la decena trágica que en nuestra zona. Por fin llegó el día en que, asesinados Madero y Pino Suárez, el general Huerta tomó la presidencia. La prensa desfiguró la noticia, pero todo el mundo sabía lo vil de la traición, y si por una parte se decía que hubo que recurrir a ese asesinato para salvar a México de la destrucción y la tragedia, estoy seguro de que ni nosotros, que fuimos de los que sufrimos más, hubiéramos deseado ese final para el iniciador de la Revolución Mexicana. Subió Victoriano Huerta, odiado de muchos, casi de todos, y en la casa de nuestros amigos de Peña y demás maderistas y espiritistas empezaron las conspiraciones. Ya el señor Beltrán no volvió a la casa para su comercio de parque. No sé las conexiones que tenía en la Secretaría de Guerra. El caso es que siguió con su comercio instalándose en una mesa del Café Puerto Rico, y entraba y salía de las oficinas, circuito que le permitía funcionar impunemente, hasta el día en que le tocó rendir cuentas del modo que diré más adelante. Al volver ese año a la escuela, todo en ella se había organizado militarmente. Se impuso un régimen militar que al principio resentimos los que solo hacíamos ejercicios militares para desfilar en las fiestas patrias como simples cadetes, con armas viejas que solo servían para simular que éramos soldados. Pero ahora se nos dieron magníficos Mauseres y se destinó un cuerpo de militares competentes para que la escuela estuviese como un cuartel.
Algunos alumnos se indignaron y se salieron disgustados, pero la mayoría soportó el nuevo régimen que nos imponía guardias e imaginarias y nos convertía en cadetes de un verdadero colegio militar. Se organizaron 3 compañías por estaturas. Yo, por ser de los más altos, estaba en el primer pelotón de la primera compañía. Era mi sargento primero, el viejo Mares, y mi sargento segundo, Pancho Salazar, ambos buenísimos y considerados, no como otros que en cuanto les pusieron los galones se volvieron tiranos, y hubo por ello odios y resentimientos. Pero en general todos admitimos que el régimen militar era preferible. Nos tenían más disciplinados y estudiábamos mejor. Acabamos por estar contentos a los 4 o 5 meses. A mí me sirvió aprender a obedecer y a mandar. Pronto surgió la revolución constitucionalista con don Venustiano Carranza para derrocar al odioso general Huerta, a quien acabaron por despreciar sus mismos partidarios. A Carranza se unieron Álvaro Obregón y muchos más. Aunque me sentía ya liberado o desconectado de mi compromiso científico o religioso con el espiritismo y la teosofía, la que ahora me parecía más que nunca incompatible con mi vida militar, de todos modos mi conexión política me mantenía en contacto con los amigos de Peña y Peña, con las profesoras Espinosa y otros simpatizadores de la nueva revolución. Soñábamos con el día en que pudiéramos gritar a voz en cuello: ¡Viva Carranza! Y ¡Viva Obregón! Mi repentino recurso a las oraciones de la Iglesia Católica cuando estuvimos en peligro me había dado gran consuelo, y de no haber sido porque aún deseaba investigar un poco en una nueva secta que se llamaba de la vida impersonal, a la que había ingresado con gran entusiasmo Fernando Olvera, quien me decía que en ella estaba la verdad que yo tanto deseaba encontrar y vivir, tal vez mi orgullo hubiera claudicado y me hubiese resignado a acompañar a mi madre a misa para no contrariarla más. Ya me había desengañado de que la voltereta espiritista de muchos había sido solamente mientras Madero era presidente, y ahora que el general Huerta se decía católico, muchos hacían alarde de la amada fe de sus mayores. Ya iba conociendo las fluctuaciones de los pancistas y decidí mantenerme en una reserva que me parecía más digna. Pero mientras el hombre no renuncia a Satanás y a sus pompas, el mundo, el demonio y la carne lo hacen su víctima, y me faltaba todavía un capítulo desconcertante. Para hablar de esta etapa de mi vida debo recurrir a una bella frase de mi padre San Francisco, que está en su regla de los frailes menores, y que empieza así: cuando estaba yo en pecado, etc. En pecado. Solo el escribirlo abre en el alma una brecha profunda.